En la primavera de 1918, Rusia vivía un momento único en la historia. La Revolución de Octubre había triunfado, los soviets habían tomado el poder y por primera vez, un gobierno obrero y campesino intentaba construir un nuevo orden social sobre las ruinas de un imperio destrozado por la Guerra Mundial. Sin embargo, la euforia de la victoria armada pronto dio paso a una realidad mucho más dura. El país estaba exhausto, el ejército deshecho, el hambre acechaba en las ciudades y los campos, y las potencias imperialistas rodeaban al joven Estado soviético con hostilidad abierta. En ese contexto crítico, Vladimir Lenin escribe uno de sus textos más pragmáticos y menos conocidos por el gran público, Las tareas inmediatas del poder soviético. Publicado originalmente como artículo en abril de 1918 y ampliado poco después, este trabajo marca un giro decisivo en el pensamiento y la acción bolchevique. Ya no se trata de tomar el poder con fusiles y decretos audaces, sino de conservarlo y hacerlo funcionar día a día. Lenin deja atrás los llamamientos heroicos para centrarse en cuestiones aparentemente prosaicas, cómo organizar la producción, cómo imponer disciplina, cómo combatir la especulación, cómo elevar la productividad del trabajo en un país atrasado y semidestruido. Lejos de ser un tratado teórico abstracto, este texto es una guía práctica para los miles de comisarios, delegados obreros y dirigentes locales que de pronto se encontraron responsables de fábricas, ferrocarriles, bancos y almacenes de grano sin saber muy bien cómo gestionarlos. Lenin les habla con claridad meridiana. El socialismo no se decreta, se organiza. Y para organizarlo hace falta contabilidad rigurosa, control obrero efectivo, utilización temporal de especialistas burgueses, incentivos materiales y, sobre todo, una disciplina consciente que sustituya al caos heredado. Este libro revela a un Lenin menos mitificado y más realista, el que reconoce que Rusia no puede saltar directamente al comunismo pleno, el que defiende pagar salarios altos a ingenieros capitalistas si con ello se acelera la reconstrucción, el que propone adaptar métodos de gestión científica del capitalismo al servicio del proletariado. Al mismo tiempo, mantiene la firmeza revolucionaria. La dictadura del proletariado debe ser implacable contra especuladores y saboteadores, y la alianza entre obreros y campesinos pobres es la base indispensable para avanzar. Las tareas inmediatas del poder soviético es, en definitiva, el manual de un estadista revolucionario que comprende que ganar una insurrección es una cosa, pero hacer funcionar un Estado entero, sin pan, sin carbón y con enemigos por todas partes, es algo completamente distinto. A través de sus páginas asistimos al esfuerzo titánico por transformar la energía destructiva de la revolución en energía constructiva de un nuevo orden social. A continuación, presentamos el prólogo completo de este resumen, donde exploraremos las ideas principales que Lenin desarrolla en esta obra fundamental, ideas que siguen siendo sorprendentemente actuales cuando pensamos en los desafíos de cualquier transformación profunda de la sociedad. Prólogo. Imagina por un momento que has derrocado al antiguo régimen tras años de lucha. Las calles están llenas de banderas rojas, los trabajadores controlan las fábricas y los campesinos han repartido las grandes propiedades terratenientes. La victoria parece absoluta. Pero al día siguiente te despiertas y descubres que las fábricas no producen porque faltan materias primas, los trenes no circulan porque no hay carbón, los almacenes están vacíos y la gente pasa hambre. ¿Qué haces entonces? Esa fue exactamente la situación que enfrentó el gobierno soviético en los primeros meses de 1918. Y esa es la pregunta central que Vladimir Lenin intenta responder en Las tareas inmediatas del poder soviético. ¿Cómo pasar de la destrucción del viejo mundo a la construcción del nuevo sin que todo se derrumbe en el intento?
Lenin comienza reconociendo una verdad incómoda. La revolución rusa ha triunfado en un país atrasado, con una clase obrera minoritaria y un campesinado inmenso y disperso. No se dan las condiciones que Marx y Engels habían previsto para el socialismo, una industria altamente desarrollada y un proletariado mayoritario y culto. Por tanto, no basta con expropiar a los capitalistas. Hay que aprender a gestionar lo expropiado mejor que ellos mismos lo hacían. El primer gran cambio de enfoque que propone Lenin es pasar de la táctica insurreccional a la táctica organizativa. Durante años, los bolcheviques habían sido maestros en la agitación, en movilizar masas para tomar bastiones y cuarteles. Ahora necesitaban convertirse en maestros de la administración diaria. Esto implicaba crear órganos de control obrero reales, no solo nominales, capaces de llevar contabilidad precisa de cada fábrica, de cada depósito de grano, de cada vagón de ferrocarril. Uno de los puntos más interesantes y menos conocidos del texto es la defensa que hace Lenin del uso temporal de métodos y especialistas burgueses. Propone pagar salarios muy superiores a la media a ingenieros y técnicos capitalistas si con ello logran poner en marcha la producción. Incluso defiende la adopción selectiva del sistema Taylor, ese método de organización científica del trabajo que los obreros estadounidenses odiaban por su intensidad, pero adaptado al contexto socialista, donde los beneficios de la mayor productividad irían a los trabajadores y no a los accionistas. Al mismo tiempo, insiste en que esta utilización de especialistas no debe significar entrega del poder a ellos. Los técnicos mandan en cuestiones técnicas, pero los comisarios obreros mantienen el control político y la última palabra. Es una combinación delicada que requiere madurez política de la clase obrera, saber aprovechar el conocimiento burgués sin dejarse dominar por la mentalidad burguesa. Otro aspecto crucial es la lucha contra el caos y la indisciplina que habían surgido como reacción comprensible contra la opresión zarista. Lenin reconoce que la revolución había destruido muchas formas de disciplina coercitiva, pero advierte que sin una nueva disciplina consciente, voluntaria y superior, el socialismo es imposible. Propone medidas como el pago por pieza, los bonos de productividad y la emulación socialista entre fábricas y comunas para estimular el rendimiento, siempre bajo control colectivo. En el campo, el problema era aún más complejo. La revolución había dado la tierra a los campesinos, pero eso no resolvía el abastecimiento de las ciudades. Los kulaks, campesinos ricos, escondían el grano para especular, mientras los pobres pasaban hambre junto con los obreros urbanos. Lenin propone una solución audaz: organizar comités de campesinos pobres que, con apoyo de destacamentos obreros, requisaran los excedentes de los kulaks a precios fijos del Estado. Era una medida dura, pero necesaria para romper el bloqueo alimentario y fortalecer la alianza entre el proletariado y la mayoría campesina pobre. A lo largo del texto, Lenin mantiene un equilibrio constante entre firmeza revolucionaria y flexibilidad táctica. Defiende la dictadura del proletariado como instrumento implacable contra los explotadores, pero también critica la excesiva blandura que había mostrado el poder soviético en los primeros meses. Aboga por el centralismo democrático, discusión amplia antes de decidir, pero ejecución rigurosa una vez tomada la decisión. Quizá lo más valioso de esta obra sea su honestidad. Lenin no promete milagros ni soluciones fáciles. Reconoce abiertamente los errores cometidos, como el retraso en organizar la contabilidad y el control, o la tolerancia excesiva hacia el sabotaje. Pero sobre todo, transmite una confianza profunda en la capacidad creativa de las masas trabajadoras una vez que se les da responsabilidad real y se les educa en la gestión. En un momento en que muchos revolucionarios querían avanzar a toda velocidad hacia el comunismo puro, Lenin pide un respiro para consolidar lo conquistado. Compara la situación con un ejército que, tras una ofensiva victoriosa, necesita detenerse para reorganizar sus fuerzas, reabastecerse
y preparar el siguiente salto adelante. Ese respiro fue precisamente lo que permitió la paz de Brest-Litovsk, un compromiso doloroso, pero necesario para ganar tiempo. Las tareas inmediatas del poder soviético nos muestra a un Lenin práctico, organizador, dispuesto a aprender de la experiencia diaria y a corregir rumbos. Lejos de la imagen del dogmático inflexible, encontramos aquí al dirigente que comprende que la revolución es un proceso vivo, lleno de contradicciones, que requiere tanto audacia como paciencia, tanto principios firmes como tácticas flexibles. Al resumir esta obra, no solo reviviremos un momento crucial de la historia del siglo XX, sino que también encontraremos reflexiones sorprendentemente actuales sobre los desafíos de cualquier transformación social profunda. Cómo combinar democracia y eficiencia, cómo utilizar conocimientos heredados sin ser dominados por ellos, cómo mantener la unidad entre distintos sectores populares, cómo construir instituciones que sirvan realmente a las mayorías trabajadoras. En las secciones siguientes exploraremos detalladamente cada uno de los grandes temas que Lenin desarrolla en este texto fundamental para comprender no solo la Revolución rusa, sino las dificultades inherentes a cualquier intento serio de cambiar el mundo desde sus cimientos. Sección 1. La posición internacional y el cambio de enfoque tras la paz de Brest-Litovsk. En la primavera de 1918, la joven República Soviética rusa se encontraba en una situación extremadamente delicada. La Revolución de Octubre había derrocado al gobierno provisional y colocado el poder en manos de los soviets de obreros, soldados y campesinos. Sin embargo, el país estaba devastado por más de 3 años de guerra mundial, el ejército prácticamente desintegrado, las ciudades al borde del hambre y las zonas rurales sumidas en un caos de repartos espontáneos de tierra. A esto se sumaba el cerco hostil de las potencias imperialistas que, aunque ocupadas en su propia carnicería mutua, veían con terror la propagación de la revolución bolchevique. En marzo de ese año se firmó el Tratado de Brest-Litovsk con los imperios centrales. Para muchos revolucionarios, especialmente los de izquierda, aquel acuerdo representó una humillación. Rusia cedía vastos territorios, Ucrania, Polonia, los países bálticos, partes de Bielorrusia, y reconocía la independencia de regiones estratégicas. Lenin, sin embargo, lo defendió con firmeza como un respiro necesario. El ejército ruso ya no podía combatir. Los soldados desertaban en masa, agotados y deseosos de volver a sus hogares. Seguir la guerra significaba arriesgar la desaparición total del poder soviético ante una ofensiva alemana renovada. Este tratado, aunque doloroso, otorgó al gobierno bolchevique un tiempo precioso. Por primera vez desde octubre, los dirigentes pudieron apartar la mirada de los frentes militares inmediatos y dirigirla hacia el interior. Lenin lo expresa con claridad. La tarea principal ya no consistía en conquistar el poder, eso estaba hecho, sino en conservarlo y hacerlo efectivo en la práctica cotidiana. El paso de la fase insurreccional a la fase organizativa marcaba un giro profundo en la estrategia revolucionaria. La posición internacional de la Rusia soviética seguía siendo precaria. Rodeada por potencias capitalistas que apoyaban activamente a los ejércitos blancos en la inminente guerra civil, el joven Estado dependía de la esperanza de que la revolución se extendiera a Europa occidental. Lenin confiaba en que la crisis de la guerra imperialista maduraría las condiciones para levantamientos proletarios en Alemania, Francia o Inglaterra. Mientras tanto, el deber inmediato era demostrar que los soviets podían gobernar mejor que cualquier régimen burgués o zarista anterior. Este cambio de enfoque implicaba reconocer realidades incómodas. Rusia no era el país industrialmente avanzado que Marx había imaginado como escenario inicial del socialismo. Contaba con una clase obrera reducida numéricamente, un campesinado inmenso
y mayoritariamente analfabeto, y una infraestructura destruida. No bastaba con decretar la abolición de la propiedad privada. Había que organizar la producción, el transporte y la distribución en medio de la ruina general. Lenin insistía en que el poder soviético debía probar su superioridad no mediante proclamas grandiosas, sino mediante resultados tangibles. Los trabajadores y campesinos pobres tenían que ver que los soviets resolvían problemas concretos: llevar pan a las ciudades, poner en marcha las fábricas paradas, garantizar semillas para la siembra. Para lograrlo, era imprescindible involucrar a las masas directamente en la administración del Estado. Los soviets no debían convertirse en una nueva burocracia separada del pueblo, sino en órganos donde millones aprendieran a gestionar sus propios asuntos. La paz de Brest-Litovsk, por tanto, no era una traición a la revolución mundial, como acusaban algunos opositores, sino una maniobra táctica para ganar tiempo. Permitía concentrar todas las fuerzas en la reconstrucción interna, mientras se esperaba el inevitable estallido revolucionario en otros países. Lenin comparaba la situación con un escalador que, tras una ascensión arriesgada, se detiene en una cornisa para recuperar aliento antes de continuar hacia la cima. En este contexto, el poder soviético enfrentaba dos peligros simultáneos: por un lado, la intervención militar extranjera y la contrarrevolución interna; por otro, el riesgo de que la falta de organización llevara al agotamiento de las masas y al descrédito del nuevo régimen. La tarea inmediata consistía en transformar la energía destructiva de la revolución, necesaria para derrocar lo viejo, en energía constructiva capaz de edificar lo nuevo. Lenin subrayaba que la dictadura del proletariado no era solo represión contra los explotadores, sino sobre todo organización superior de la sociedad. Los trabajadores debían aprender a dirigir fábricas, bancos, ferrocarriles y almacenes de grano. Para ello hacía falta contabilidad precisa, control efectivo y una disciplina que no dependiera del látigo del capataz capitalista, sino de la conciencia colectiva. El respiro ganado en Brest-Litovsk ofrecía la oportunidad histórica de realizar esta transición. Sin él, el poder soviético habría sido aplastado antes de poder demostrar su viabilidad. Con él, los bolcheviques disponían de meses valiosos para sentar las bases administrativas del socialismo en condiciones adversas. Así, la firma del tratado no cerraba un capítulo glorioso, sino que abría uno mucho más difícil y menos espectacular: el de la gestión cotidiana, la lucha contra el desorden heredado y la educación de millones de personas en las tareas de gobierno. Lenin entendía que la verdadera prueba del poder soviético no estaba en la toma de palacios de invierno, sino en hacer funcionar un país entero cuando faltaba casi todo: carbón, herramientas, alimentos y experiencia administrativa. Esta sección inicial del texto establece el tono general de la obra: realismo sin concesiones, confianza en las capacidades creativas de las masas trabajadoras y disposición a maniobras tácticas audaces con tal de preservar la conquista principal, el poder en manos de los soviets. El cambio de enfoque de la conquista a la organización marcaría toda la política bolchevique en los años siguientes y dejaría una huella profunda en la construcción del primer Estado obrero de la historia. Sección 2. La necesidad de una disciplina estricta y la crítica a las influencias pequeño-burguesas. Una vez ganado el respiro con la paz de Brest-Litovsk, Lenin dirige su atención a los obstáculos internos que amenazan la supervivencia del poder soviético. El país heredó no solo fábricas paradas y campos sin sembrar, sino también un profundo desorden social. Años de guerra habían destruido las estructuras de autoridad tradicionales, y la revolución, al barrer con la disciplina impuesta por el zar y los capitalistas, dejó un vacío que no siempre se llenó con responsabilidad colectiva. Lenin observa que, en los primeros meses tras octubre, el gobierno soviético mostró una tolerancia excesiva
hacia manifestaciones de indisciplina y sabotaje. Muchos comités obreros, influidos por ideas anarquistas o por el cansancio acumulado, preferían evitar conflictos duros y optaban por soluciones blandas. Esto permitió que elementos pequeño-burgueses, pequeños propietarios, especuladores, funcionarios antiguos, mantuvieran influencia y fomentaran el caos bajo pretextos de libertad individual. El dirigente bolchevique advierte que esta indulgencia pone en riesgo todo lo conquistado. La dictadura del proletariado no puede ser solo un nombre bonito. Debe ejercer una autoridad firme contra quienes intentan restaurar el viejo orden o diluir la revolución en compromisos indefinidos. Sin embargo, esta firmeza no busca reprimir por reprimir, sino educar y organizar. La meta es sustituir la disciplina coercitiva del capitalismo, basada en el hambre y el látigo, por una disciplina consciente, nacida de la comprensión colectiva de que solo el esfuerzo coordinado salvará al país del colapso. Lenin identifica en las capas pequeño-burguesas el principal peligro ideológico del momento. El campesino medio, el artesano, el pequeño comerciante, oscilan constantemente entre el proletariado y la burguesía. En períodos de crisis, su instinto los lleva a buscar soluciones individuales, esconder grano, especular con mercancías, rechazar controles centrales. Esta mentalidad se filtra incluso en algunos sectores obreros agotados, generando actitudes de cada uno a lo suyo, que paralizan la reconstrucción. Para combatir esta influencia, propone elevar la organización a gran escala como tarea central. Ya no basta con expropiar bancos y fábricas, hay que hacerlas producir más y mejor que antes. Esto requiere contabilidad minuciosa, registro exacto de materias primas, productos terminados y horas trabajadas. Cada ciudadano debe aprender a calcular necesidades nacionales. ¿Cuánto pan hace falta? ¿Cuántas botas? ¿Cuántos vagones de carbón? Solo así se podrá reducir la jornada laboral de 12 o 14 horas a 8, 7 o incluso 6, liberando tiempo para educación y participación política. Un punto que genera polémica entre revolucionarios más radicales es la disposición de Lenin a realizar compromisos temporales. Critica duramente a quienes, desde posiciones ultraizquierdistas, rechazan cualquier transacción con especialistas burgueses o cualquier uso de formas económicas heredadas. Considera infantil pretender saltar directamente al comunismo puro en un país donde la mayoría apenas sabe leer y escribir. En cambio, defiende pagar salarios elevados, incluso 10 veces superiores al promedio, a ingenieros y técnicos capaces de poner en marcha industrias complejas. Estos expertos no reciben poder político, solo autoridad técnica bajo estricta supervisión obrera. Propone también utilizar cooperativas como puente hacia formas socialistas superiores, en lugar de destruirlas de inmediato. Rechaza la idea de que cualquier contacto con mecanismos capitalistas contamina la revolución. Lo importante es quién controla. Si el poder está en manos del proletariado organizado, entonces incluso instituciones burguesas pueden servir al avance socialista. Entre las medidas concretas, destaca la adaptación del sistema Taylor, ese método de cronometraje y optimización del trabajo que los obreros occidentales detestaban por su intensidad, pero transformado. En el contexto soviético, el aumento de productividad beneficiaría directamente a los trabajadores mediante menor jornada y mayor consumo colectivo. Introduce la emulación socialista, competencias entre fábricas, comunas y regiones para ver quién produce más con menos recursos, premiando públicamente a los mejores colectivos. Todo esto exige una dirección central fuerte, capaz de coordinar esfuerzos dispersos. Los organizadores talentosos, independientemente de su origen social, deben ser identificados y promovidos rápidamente. Lenin imagina un sistema donde la dictadura proletaria combine represión implacable contra saboteadores con educación paciente hacia las masas vacilantes. La meta final
es que los trabajadores gobiernen sin necesidad de coerción externa, porque habrán interiorizado que su liberación depende de su propia disciplina colectiva. Esta sección revela un Lenin preocupado por la madurez política de la clase obrera. Sabe que la revolución ha despertado energías inmensas, pero también ha liberado impulsos destructivos y egoístas que, sin canalización adecuada, pueden volverse contra el propio proyecto socialista. Por eso insiste en pasar de la fase heroica de asaltos y decretos a la fase paciente de construcción cotidiana, donde cada mejora en la producción, cada registro contable preciso, cada comité que funciona bien, representa una victoria más duradera que cualquier barricada. Al exigir disciplina estricta, no busca restaurar jerarquías antiguas, sino crear las condiciones para que millones de personas antes oprimidas aprendan a dirigir la sociedad con eficiencia y justicia. Solo así el poder soviético demostrará su superioridad real sobre cualquier régimen precedente y sentará bases sólidas para el socialismo futuro. Sección 3. Elevación de la productividad y principios de organización del trabajo. Con el poder conquistado y un mínimo de orden interno restablecido, Lenin pasa al corazón del problema. ¿Cómo hacer que las fábricas produzcan más, los trenes circulen a tiempo y los campos rindan lo suficiente para alimentar a todos? La expropiación de bancos, tierras y empresas fue el primer paso necesario, pero insuficiente. Si las máquinas siguen paradas, si el carbón no llega a las acerías y si los vagones se acumulan en estaciones sin sentido, el socialismo se convertirá en una promesa vacía. El dirigente bolchevique parte de una constatación dura. Rusia heredó una industria atrasada y una fuerza de trabajo poco calificada. La productividad por trabajador era mucho menor que en los países capitalistas avanzados. Sin embargo, insiste en que el socialismo no solo puede, sino que debe superar esos niveles, no por magia, sino mediante una organización superior. El primer requisito es establecer un control y una contabilidad verdaderamente populares. Cada fábrica, cada taller, cada almacén debe llevar un registro exacto. ¿Cuántas toneladas de acero se funden al día? ¿Cuántos metros de tela se tejen? ¿Cuántos sacos de harina salen del molino? Sin estos datos precisos, cualquier planificación es un sueño. Lenin reconoce que en los primeros meses hubo retraso en esta tarea. Muchos comités obreros se limitaban a expulsar al director burgués sin saber cómo reemplazarlo. Ahora urge corregir ese error. Para elevar la productividad propone 3 pilares fundamentales. Primero, el desarrollo acelerado de la gran industria mecanizada, especialmente la pesada. Carbón, acero, maquinaria. Sin ellos no hay futuro. Aunque el país esté exhausto, hay que concentrar recursos en esas ramas, incluso sacrificando consumo inmediato. Segundo, elevar el nivel cultural y técnico de los trabajadores. Esto significa escuelas, cursos nocturnos, bibliotecas en las fábricas. Un obrero que entiende el proceso productivo trabaja mejor y comete menos errores costosos. Tercero, y quizás el más controvertido, introducir una disciplina de trabajo consciente y organizada. Aquí Lenin defiende el principio del centralismo democrático aplicado a la producción, discusión amplia y libre antes de tomar decisiones, pero una vez acordado el plan, obediencia estricta durante la ejecución. Compara el trabajo en una gran fábrica con una orquesta sinfónica. Cada músico toca su instrumento, pero todos siguen la batuta del director. Sin esa coordinación, solo hay ruido. Lenin no oculta que el capitalismo ha creado métodos eficientes de organización del trabajo. Critica a quienes rechazan todo lo que huela a capitalismo de Estado, como si fuera una traición. Explica que, bajo el control proletario, lo que en manos capitalistas sirve para explotar, en manos soviéticas puede servir para liberar. Propone adoptar selectivamente el sistema Taylor, cronometraje, división racional de tareas, optimización de movimientos. Pero con una diferencia esencial: los beneficios del aumento de productividad
no irán a dividendos privados, sino a reducir la jornada laboral y mejorar las condiciones de vida. Para motivar a los trabajadores introduce incentivos materiales, pago por pieza, bonos por superar normas, premios colectivos a las brigadas más eficientes. Al mismo tiempo fomenta la emulación socialista, competencia entre fábricas, entre regiones, entre comunas agrícolas. Los mejores resultados se publican en los periódicos, se celebran en asambleas, se estudian como ejemplos. Esta competencia no busca enriquecimiento individual, sino elevar el nivel general y descubrir organizadores talentosos ocultos entre las masas. Otro aspecto clave es eliminar los secretos comerciales e industriales. Bajo el capitalismo, las empresas ocultan sus avances técnicos para mantener ventajas competitivas. En el socialismo, todo conocimiento debe compartirse. Una fábrica que inventa una máquina más eficiente debe poner el plano a disposición de las demás. Así se acelera el progreso colectivo. Lenin también aborda el uso de especialistas burgueses. Muchos ingenieros y técnicos huyeron tras la revolución o se negaron a colaborar. Otros, por necesidad económica, aceptaron trabajar para los soviets. Propone pagarles salarios altos, mucho más que a un obrero calificado, para atraerlos de vuelta y retener a los que quedan. Este capitalismo de Estado temporal es, para él, un mal menor. Mejor un experto bien pagado que produzca que un idealista que deje las máquinas paradas. Para garantizar que estos especialistas no recuperen poder político, establece un control estricto, comisarios obreros con derecho a veto en cuestiones políticas, contabilidad transparente y participación activa de los trabajadores en la dirección técnica. Finalmente, Lenin recuerda que la verdadera elevación de la productividad no vendrá solo de métodos externos, sino de la transformación interna de los trabajadores. Cuando un obrero sienta que la fábrica es suya, cuando vea que su esfuerzo mejora directamente su vida y la de sus compañeros, entonces aparecerá una disciplina nueva, voluntaria y mucho más poderosa que cualquier reglamento. Esta sección muestra a Lenin como un constructor obsesionado con los detalles prácticos. No le basta con proclamar el socialismo. Quiere verlo funcionar en cada tornillo, en cada vagón cargado, en cada jornal aumentado. La organización del trabajo se convierte así en el campo de batalla decisivo donde se ganará o perderá la revolución. Sección 4. La lucha contra la especulación, el hambre y la distribución equitativa. En medio de la devastación dejada por la guerra imperialista, el hambre se convirtió en el enemigo más inmediato del poder soviético. Las ciudades, dependientes del grano de los campos, veían cómo los almacenes se vaciaban mientras los precios se disparaban en mercados negros. Lenin identifica con precisión la raíz del problema, la resistencia feroz de los kulaks, campesinos acomodados, y los especuladores urbanos que ocultaban excedentes para venderlos al mejor postor, saboteando así el abastecimiento general. El monopolio estatal del comercio de granos, decretado meses antes, chocaba contra esta realidad. Los ricos del campo preferían enterrar el trigo o destilarlo en alcohol antes que entregarlo a precios fijos establecidos por el gobierno obrero. Mientras tanto, los campesinos pobres y medios apenas cubrían sus necesidades familiares, y los obreros de Petrogrado y Moscú reducían sus raciones a niveles de subsistencia. La situación amenazaba con romper la alianza entre ciudad y campo, pilar fundamental de la revolución. Lenin propone una respuesta decidida y organizada, aplicar con rigor el principio de que quien no trabaja, tampoco come. Esto no era un eslogan vacío, sino una medida práctica. El Estado debía requisar los excedentes después de garantizar la semilla para la próxima siembra y el consumo familiar básico de cada hogar campesino. El resto se compraba a precios fijos y se distribuía equitativamente bajo control obrero estricto. Para romper el bloqueo alimentario, llama a una verdadera cruzada nacional. Destacamentos de obreros conscientes, armados y disciplinados,
como los famosos 15.000 de la fábrica Putilov, debían desplazarse al campo. Su misión no era solo requisar, sino explicar pacientemente a los campesinos pobres y medios por qué era necesario entregar el grano excedente. Al mismo tiempo, reprimir sin contemplaciones a los especuladores que lucraban con el hambre ajena. Una innovación clave fue la creación de comités de campesinos pobres. Estos órganos locales, formados por los sectores más humildes del campo, recibían apoyo directo del poder soviético para separar sus intereses de los kulaks. Los comités organizaban la requisa, vigilaban el cumplimiento de entregas y distribuían bienes industriales escasos, telas, herramientas, queroseno, preferentemente entre quienes colaboraban. Así se fortalecía la alianza entre el proletariado urbano y la mayoría campesina oprimida, aislando a los elementos ricos que actuaban como agentes de la contrarrevolución. Lenin establece precios diferenciados, más altos para los campesinos pobres y medios que entregaban voluntariamente, más bajos y coercitivos para los kulaks. Nacionaliza las grandes propiedades remanentes y promueve el intercambio organizado. Productos manufacturados de la ciudad por grano del campo, rompiendo el círculo vicioso de la especulación. Ante la gravedad de la crisis, defiende medidas excepcionales. En zonas donde el sabotaje ponía en peligro la supervivencia de ciudades enteras, se declaraba el sitio, se confiscaban bienes y se aplicaban arrestos inmediatos. Los trenes con grano oculto se detenían, los sacos escondidos en sótanos se descubrían. No había lugar para medias tintas. La dictadura proletaria debía mostrar su fuerza precisamente para proteger a los más débiles. Al mismo tiempo, insiste en la flexibilidad. Los decretos iniciales sobre el monopolio del grano habían mostrado deficiencias en la práctica. Era necesario modificarlos según la experiencia acumulada. Lo importante era transformar los consejos económicos locales en instrumentos reales del socialismo, capaces de coordinar producción y distribución sin intermediarios parásitos. Lenin incorpora a especialistas burgueses incluso en esta lucha, contadores, agrónomos, ingenieros de transporte que conocían los mecanismos del comercio anterior. Bajo supervisión obrera estricta y con salarios atractivos, su conocimiento servía para organizar rutas más eficientes, calcular necesidades exactas y evitar desperdicios. La camaradería revolucionaria no excluía la disciplina. Quien saboteara, independientemente de su origen, enfrentaba consecuencias severas. Esta campaña alimentaria no era solo una cuestión de supervivencia inmediata. Representaba la prueba de fuego para la capacidad del poder soviético de unir a las masas trabajadoras del campo y la ciudad en un esfuerzo común. Si se lograba romper el cerco de los especuladores, se abriría el camino para una distribución más justa que beneficiara directamente a quienes producían la riqueza. Lenin concluye esta parte recordando que el hambre no era un fenómeno exclusivamente ruso. La guerra imperialista había desorganizado la economía mundial. Pero en Rusia, gracias al poder obrero, existía la posibilidad de combatirla con métodos conscientes y colectivos, sentando las bases para una economía planificada donde nadie pasara necesidad mientras otros acumularan excedentes. La victoria en esta lucha demostraría al mundo que los soviets no solo sabían destruir lo viejo, sino construir un sistema donde el pan llegara a todas las mesas por derecho, no por privilegio. Sección 5. Tácticas internacionales, construcción del ejército y perspectivas futuras. Hacia el cierre de su texto, Lenin amplía la mirada más allá de las fronteras rusas y proyecta las líneas maestras para el futuro inmediato del poder soviético. La situación internacional ha evolucionado rápidamente desde la firma de Brest-Litovsk. El imperio alemán comienza a tambalearse bajo el peso de su propia guerra, mientras las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, intensifican su hostilidad hacia la revolución. En este tablero inestable, el gobierno bolchevique
debe combinar astucia diplomática con preparación militar sólida. Lenin defiende el uso de maniobras temporales en la arena internacional. Cuando dos bloques imperialistas se enfrentan, el Estado proletario puede firmar acuerdos con uno para debilitar al otro, siempre que ello fortalezca la posición revolucionaria. No se trata de ilusiones pacifistas, sino de ganar tiempo y dividir al enemigo. Rechaza con dureza a los socialpatriotas que, en nombre de la defensa nacional, apoyan guerras imperialistas disfrazadas. Toda revolución verdadera conlleva destrucción inevitable y conflicto civil. Pretender lo contrario es engañarse. Al mismo tiempo, urge la creación de un ejército rojo poderoso y disciplinado. El viejo ejército zarista se descompuso por razones objetivas, pero ahora hace falta uno nuevo, basado en la conciencia de clase y no en la coerción ciega. Este ejército no solo defenderá las fronteras, sino que servirá de escuela para millones de trabajadores y campesinos, enseñándoles organización militar y política. Con los cambios en el frente europeo, derrota alemana inminente y atrocidades cometidas por las tropas anglo-francesas en territorios ocupados, Lenin propone ajustes tácticos. Sugiere acoger a intelectuales y especialistas neutrales o vacilantes, integrándolos bajo control estricto para aprovechar su conocimiento sin ceder poder político. En el campo, recomienda guiar con paciencia a los campesinos medios hacia formas cooperativas, evitando expropiaciones violentas innecesarias que podrían alejarlos. Propone fundar academias y centros de estudio dedicados al marxismo científico, donde se forme una nueva inteligencia proletaria capaz de resolver problemas técnicos y culturales complejos. La reforma agraria debe avanzar hacia la socialización real de la tierra mediante comunas y granjas colectivas, respaldadas con apoyo estatal masivo, créditos, maquinaria, semillas seleccionadas. Se destinarán recursos considerables, hasta 1.000 millones de rublos, para equipar estas formas superiores de producción agrícola, demostrando en la práctica sus ventajas sobre la parcelación individual. El aislamiento de los kulaks se profundiza. Sus excedentes se requisarán con mayor rigor, mientras los pobres reciben prioridad en el reparto de bienes. Así se consolida la alianza entre el proletariado y la inmensa mayoría campesina trabajadora. En el plano internacional, Lenin mantiene una confianza absoluta en la invencibilidad del poder soviético. No porque Rusia sea militarmente superior, aún no lo es, sino porque cuenta con aliados naturales en el proletariado mundial. La Revolución rusa actúa como detonante. Cada medida organizativa exitosa, cada fábrica que aumenta su producción, cada aldea que forma su comuna colectiva, acelera el proceso revolucionario en otros países. Compara la situación actual con un ejército que, tras una ofensiva victoriosa, interrumpe momentáneamente el avance para reagrupar fuerzas, reabastecerse y fortalecer sus líneas. Este respiro no es retroceso, sino preparación para saltos mayores. Rusia no puede esperar pasivamente la revolución mundial. Debe acelerar su llegada mediante ejemplos concretos de construcción socialista. Lenin concluye con una visión de largo alcance. El poder soviético demostrará su vitalidad precisamente en estos momentos difíciles, cuando combina firmeza contra los explotadores con flexibilidad hacia las masas intermedias, represión implacable contra saboteadores con educación paciente hacia quienes dudan. La revolución no es un acto único, sino un proceso prolongado de transformación social, donde cada paso organizativo cuenta más que 1.000 discursos. Así, las perspectivas futuras aparecen luminosas pese a las sombras inmediatas. El socialismo ruso, forjado en condiciones adversas, servirá de faro para el proletariado internacional, probando que es posible edificar un mundo nuevo incluso sobre ruinas, siempre que se combine audacia revolucionaria con pragmatismo cotidiano y confianza ilimitada en la capacidad creadora de las masas trabajadoras.
Conclusión. Al cerrar las páginas de Las tareas inmediatas del poder soviético, queda clara una lección central. La revolución no termina con la toma del poder, sino que apenas comienza en el momento más arduo, cuando hay que hacer funcionar un país entero sobre bases completamente nuevas. Lenin nos presenta un panorama realista, casi austero, donde la victoria armada cede paso a la batalla cotidiana por la organización, la disciplina y la eficiencia. Lo que podría haber sido un tratado lleno de consignas grandiosas se convierte en una guía práctica para miles de trabajadores que de repente se encontraron dirigiendo fábricas, bancos y almacenes sin experiencia previa. El texto defiende medidas que hoy sorprenden por su pragmatismo: pagar salarios altos a especialistas burgueses, adaptar métodos capitalistas avanzados, establecer incentivos materiales y emulación entre colectivos. Todo ello bajo un control obrero estricto que garantice que esos instrumentos sirvan al pueblo y no a una minoría. Lenin no oculta las dificultades. Un país atrasado, exhausto por la guerra, rodeado de enemigos y con una población mayoritariamente campesina. Sin embargo, transforma esas limitaciones en oportunidades para demostrar la superioridad del sistema soviético. Propone alianzas sólidas con los campesinos pobres, represión decidida contra especuladores y kulaks, y una dirección central que combine discusión democrática con ejecución rigurosa. Más allá de las medidas concretas, late una confianza profunda en la capacidad creativa de las masas una vez que se les da responsabilidad real. El socialismo no se impone desde arriba, se construye desde abajo mediante la participación activa de millones en la gestión de su propio destino. Este escrito de abril de 1918 marca un punto de inflexión: el paso del romanticismo insurreccional al realismo constructivo. Muchas de las ideas aquí expuestas guiarían la política soviética en los años siguientes, desde la nueva política económica hasta la industrialización acelerada. Aunque el camino histórico tomó rumbos complejos, las preguntas que Lenin plantea siguen vigentes. ¿Cómo combinar eficiencia y justicia? ¿Cómo utilizar conocimientos heredados sin ser dominados por ellos? ¿Cómo mantener la unidad entre sectores populares diversos en tiempos de crisis? En definitiva, las tareas inmediatas del poder soviético nos recuerda que las grandes transformaciones sociales no se miden solo por gestos heroicos, sino por la capacidad de resolver problemas cotidianos de manera colectiva y organizada. Es un testimonio de cómo, incluso en las condiciones más adversas, un pueblo decidido puede empezar a edificar un mundo donde el trabajo deje de ser explotación y se convierta en fuente de dignidad compartida. Hemos llegado al final de este resumen de Las tareas inmediatas del poder soviético, una obra clave para comprender los desafíos reales que enfrentó la Revolución Rusa en sus primeros meses de vida. Si te ha resultado útil este recorrido por las ideas de Lenin, no olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte al canal Resúmenes de Libros para no perderte los próximos audiolibros resumidos. Tu apoyo nos permite seguir trayendo contenido de calidad sobre grandes textos de la historia, la política y el pensamiento. Comparte en los comentarios qué te ha parecido este clásico o qué otro libro te gustaría que resumamos a continuación. Nos vemos en el siguiente video.